Muy bien, vamos a desarrollar el día de hoy el curso BIM aplicado a contratos NEC en proyectos de construcción. Quien les saluda es el ingeniero Joel Espíritu Huertas. Vamos a ver un poco de descripción del curso. Los proyectos de construcción modernos no solo fracasan por deficiencias de ingeniería, sino también por una gestión contractual deficiente, por lo cual vamos a aplicar, en este caso, la fusión de la metodología BIM junto con los contratos NEC, ya que esto deja de ser algo opcional para convertirse en una tendencia en los proyectos. Asimismo, este curso les va a brindar la capacidad tanto en conocimientos, herramientas, estrategias, y de esta manera pueden hacer la transición desde un enfoque tradicional hasta un enfoque más moderno y ágil. Así nos vamos a poder utilizar BIM como un motor tecnológico y también normativo de soporte a los contratos NEC. Tenemos los módulos y en este caso iniciamos primero con los conceptos y estándares BIM. Muy bien, para empezar tenemos BIM y su impacto en la construcción. Muy bien. Aquí, por ejemplo, tenemos que la metodología BIM ya no es parte, en este caso, del futuro, sino ya es parte de nuestro presente. ¿Por qué? Para empezar, porque se ha aprobado el Plan BIM Perú hace unos años y justamente ya ha sido obligatorio, o ya es obligatorio, en este caso, la aplicación para cierto tipo de tipologías la metodología BIM, por ejemplo, carreteras nacionales, carreteras regionales, defensas ribereñas, el tema de universidades, comisarías, entre otras, a lo cual nos indica que para el desarrollo de formación y evaluación va a ser obligatorio en gobierno nacional y gobierno regional, por lo cual la mayor parte del Estado va a tener que hacer ese nuevo reto, esa nueva transición y cambio, y sobre todo poder adaptarse a esta nueva metodología. Y claro, sobre todo en municipalidades locales aún no es del todo obligatorio, pero aún se tiene que hacer ese cambio, esa transición. Como siempre digo, no esperar a que algo sea obligatorio para hacerlo. Entonces, también tienen esa oportunidad de poder fortalecerlo y estar preparados ante ese cambio. Incluso si está actualmente en un gobierno regional o de otra índole o nacional, poder capacitarles, poder en este caso brindarles herramientas para poder hacer frente a esta nueva metodología. En este caso tenemos la gestión inteligente de datos. Claro, BIM en este caso va a formar no solamente como software, y es un error común que se suele ver. Piensan que BIM es un 3D y no, BIM es una metodología de trabajo. Por eso es una gestión de datos, es una gestión de la información donde todos los involucrados van a tener que hacer la colaboración, van a tener que trabajar en equipo y buscar soluciones buscando un objetivo común. Luego tenemos la transformación digital absoluta. Claro, porque no solamente es transformar la información, no solamente basta con pasarlo, digamos, las fotos, los expedientes, pasarlo a un Word, pasarlo a un PDF y enviarlo por Google Drive o WhatsApp o correo, no, sino que es una transformación digital, tanto a nivel de infraestructura tecnológica, a nivel de procedimientos, flujo de trabajo y a nivel de personal, que el personal también esté capacitado y que también pueda hacer frente a ello. Muy bien, ahora pasamos el pasado fragmentado. Anteriormente, en el método tradicional, incluso hacia inicios de año, cuando aún BIM estaba en sus primeras fases, o aún no era obligatorio del todo, el dibujo CAD se podría decir que era tradicional, era el que reinaba, ¿no? Usualmente era el dibujo CAD en 2D, por ejemplo, DWG o en PDF, y tenía en este caso información aislada. ¿Por qué? Si, por ejemplo, teníamos diferentes planos, diferentes especialidades, hay un trabajo eh, segmentado y no colaborativo. Como ven aquí, por ejemplo, había cadenas rotas, había información dispersada, información caótica y sobre todo retrabajos y sobrecostos. Por ejemplo, se tenía que hacer ese traslado de información, por ejemplo, en un plano AutoCAD o un modelo 2D, yo no puedo simplemente sacar el tema de las vistas. Tendría que hacer el tema de los cortes, tendría que estimar cuánto es el tema eh, de las alturas, de las dimensiones de los largos o el predimensionamiento. El tema también de los 3D es bastante complicado hacerlo en AutoCAD. Si bien es cierto, hay herramientas, por ejemplo, script como Python u otras que hacer por línea de código, aún así es un poco complejo. Y ahí justamente nace BIM. BIM nace como este catalizador y sobre todo este solucionador de problemas 3D. Ojo, no solamente se basa en 3D, sino también se basa en el trabajo colaborativo, poder hacer automatizar procesos y sobre todo que la información sea confiable. Luego tenemos el nuevo paradigma. Como les estaba mencionando, para empezar tenemos un entorno común de datos que funcione como única fuente de verdad. También tenemos un entorno de trabajo colaborativo.
Es decir, que todas las áreas o las especialidades, arquitectura, ingeniería, instalaciones mecánicas, HVAC, el tema de instalaciones de aire acondicionado o relacionados, haga también una colaboración íntegra. Es decir, que los diferentes involucrados, arquitectos, ingenieros, supervisores, ingenieros industriales, ingenieros ambientales, todos que estén involucrados en el proyecto puedan trabajar en equipo. Que la información no esté aislada, sino que una información sea realmente competente, realmente útil y que en este caso forme parte de un cambio, con sistemas integrados y que también una integración total, como sea una colaboración. No solamente basta con decir por WhatsApp, ok, ya envié el archivo, o por aquí te paso el plano, por favor revísalo, no, sino una colaboración real, digna en ese caso de una metodología ágil, digna de un trabajo bastante robusto, porque una obra, más aún en los proyectos públicos, es de bastante importancia porque te juegas con dinero del Estado, dinero de impuestos, por lo cual el trabajo tiene que ser impecable, por lo cual la colaboración también tiene que ser eficiente y óptima. Luego tenemos el poder de la información. En este caso la I es clave. ¿Por qué? Porque bien se separa en las tres siglas, ¿no? B, Building Information Modeling, a lo cual la I es de information, información. ¿Y por qué es clave? Como acá lo menciona y lo estaba diciendo, va más allá de un simple modelo 3D. Es decir, la BIM no solamente es modelar bonito, no es solamente modelar en renders. Habrán visto, por ejemplo, ya ok, quiero hacer, por ejemplo, un centro educativo, quiero hacer mejoramiento de aula, o quiero hacer simplemente una construcción de vivienda de 2 pisos. Y ya ven los renders, recorridos virtuales, ven Enscape, SketchUp, eh, Archicad y otros que solamente se basan en un modelado bonito. Pero no, BIM va más allá. De nada me sirve, por ejemplo, tener un edificio, tener un hospital con buenos renders, buenos recorridos virtuales, si al final la información no es relevante. ¿De qué me sirve, por ejemplo, si no puedo ver las capas las capas, digamos, de los muros, no puedo ver la cuantificación de acero, no puedo ver tal vez el mobiliario, la cantidad de materiales, el cuadro de vanos, los materiales no puedo distinguir entre un vidrio templado, un vidrio normal, o no puedo distinguir los tipos de puerta, el espesor de las puertas, el tema también de los sótanos, o el tema de la escalera, que está en L, está en U, está en espiral, tampoco se podría distinguir. Entonces, tiene que haber esa información, esa capacidad, no solamente de poder modelar, sino que la información que yo modele, que yo gestione y que yo realice en ese software sea relevante. Se basa en un sistema de base de datos inteligente, que esa data la puedo extraer, como se ve aquí, ya sea que use, por ejemplo, líneas de código, por ejemplo, actualmente se ha hecho bastante famoso el tema de inteligencia artificial, el tema de Python, Dynamo u otros scripts, la IA también potenciada, o ya sea que lo haga de manera manual, que esta información sea relevante. Si, por ejemplo, necesito sacar cuantificación de materiales, estimación de costos, estimación de plazos, que esta información me sirva para ello, que tenga ese fin. El tema de las capas, el terrajeo, el tema el grueso de la pintura, que el detalle de información y la precisión que tenga también sea relevante. Muy bien, se podría decir que hasta cierto punto cumple con una idea de construir antes de construir. ¿Por qué? Para empezar, tenemos dos tipos de activos. De manera sencilla, se podría decir que el activo físico es todo aquel que se puede visualizar de manera propia. De alguna u otra forma podemos medirla. Por ejemplo, podemos medir un activo físico como, en este caso, tal vez tenemos una plaza, tenemos sillas en la municipalidad, en el ente del Estado, impresoras, servidores físicos, USBs, carpetas, impresoras, computadoras, tablets, laptops, eh, redes de cableado de internet, redes de cableado internos. Tal vez tenemos una zona específica de folios, de carpetas. Es toda información que de una u otra forma convive con nosotros. Nosotros podemos verlo, podemos sentirlo y también podemos hacer esas mediciones correctas. En cambio, un activo digital es ya un ente un poco más, se podría decir, intangible, porque no lo podemos tocar físicamente. Si yo no puedo tocar un software, ¿no? De Autodesk, un software de Graphisoft, un software de Oracle, de Google, no. No es que yo, por ejemplo, compro mi licencia, ok, voy a agarrar esta licencia, no. Eso ya no se hace, netamente es un servicio digital que se consigue y se coloca los códigos, en este caso también se coloca el sistema y no es que simplemente yo lo consiga. Luego, la previsión y control total. Claro, nosotros tenemos que
saber, en este caso, controlar, gestionar la información y también los activos, poder gestionar o tener un control de inventario, cuántas impresoras tengo, cuántas sillas, cuántas mesas, computadoras, tecnología o tal vez todo activo físico que tenga. Y el activo digital, si bien es cierto, no lo puedo tocar, no lo puedo sentir, también hacer hasta cierto punto un inventario. ¿Cuántas licencias tengo? En este caso, ¿cuál es mi forma de medición? ¿Qué parámetros estoy considerando? Si tengo un servidor físico, cuáles las características de mi servidor físico, qué control le estoy dando, ha tenido mantenimiento, las computadoras también de qué año son, 2016, 2015, han tenido tal vez destrozos o necesitan cambios, ya ha habido tal vez problemas de crasheo, problemas de lags o virus, de malware. Tengo que hacer toda esa previsión, control de daños y gestión de la calidad. Luego tenemos colaboración sin barreras. Claro, la metodología BIM también nos comenta que en este caso las ediciones tienen que tomarse en un entorno digital, en un entorno lo más posible a un tiempo real que sobre todo fomente ese trabajo colaborativo. Por ejemplo, los software actuales ya nos permiten trabajar de manera colaborativa. Es decir, yo simplemente ingreso hasta cierto punto en el software, yo puedo indicar la información y no es que yo tenga que colocar o enviar quizás por WhatsApp o correo, sino que yo tengo, por ejemplo, el entorno común de datos, Autodesk, Aconex o de otra revista u otras, yo netamente ingreso el modelo BIM, ya sea a través de IFC, a través de modelos 3D, y yo a través de ello ya puedo indicar a la persona que netamente ingrese con usuario y contraseña y ya pueda visualizarlo, sin necesidad de colocarlo en un USB, sin necesidad de colocarlo en un servidor físico, ni tampoco en un disco de almacenamiento de 1 tera, 500 gigas o de otra índole. Asimismo, tener equipos multidisciplinarios sincronizados. ¿A qué se refiere? Que los equipos, sobre todo de las diferentes especialidades, puedan sincronizarse. No tener que depender en este caso del método tradicional, que era netamente papel, bolígrafo, el lápiz o el software, los planos en PDF. Imagínense, si yo tengo un proyecto mediano o ya tengo 20, 30 planos solamente de una vista y tener que otra vez pasar la parte estructural, otra vez pasar la cuantificación de aceros, otra vez pasar al arquitectónico, al ingeniero sanitario, al ingeniero ambiental o al ingeniero eléctrico, era todo un caos. Eso sobre todo nos brinda ese fin de trabajo secuencial. No tener verlo como una secuencia, sino en este caso verlo en paralelo, que puedan trabajar de manera colaborativa, puedan trabajar en formato mixto y sobre todo ahorrar tiempo, que eso es lo más valioso. Luego tenemos las dimensiones del modelo. Bueno, en este caso les comento que BIM tiene 7 dimensiones. En este caso vamos a hablar rápidamente. El modelo uno es el modelo de concepto. Eh, Básicamente es toda información no tangible, no visual, que se puede realizar. El tema de documentación, el tema en este caso de, por ejemplo, análisis estado topográfico, análisis de mecánica de suelos, la reportería de equipos, la calidad también o la compra de las diferentes provisiones, los materiales, etcétera. El 2D en este caso ya es un modelo que netamente se basa en las coordenadas X y Y, por ejemplo, los planos, el tema tal vez de el corte de vistas o de otra índole, la geometría exacta, en este caso el 3D. Sí, aquí por ejemplo en el 3D podemos importar planos 2D, sí, pero más que todo se basa en modelos ya más realistas, ya sea de una vivienda, de un río, tal vez la topografía del terreno, las curvas de nivel, por ejemplo, ya es un poco más realista porque en el 2D simplemente lo tengo como líneas, no puedo cuantificar, no puedo sacar volúmenes, áreas. En cambio, ya en un plano 3D o un modelo BIM, yo puedo sacar estimaciones topográficas, quizás corte de terreno, latitudes, también las capacidades topográficas, las consideraciones también de geografía, las coordenadas también. Después tengo la programación de tiempo, que en este caso es un módulo 4D, que aquí netamente se asocia el tema de los plazos y cronograma. Esto quiere decir que yo, por ejemplo, puedo asociar una actividad de la WS, estructura de de trabajo, EDT en español, por ejemplo, las partidas, el tema de encofrado, tal vez el tema de tarrajeos, construcción de muros, el tema del encofrado, cimentaciones, placas o de otra partida, ya puedo asociarlo a mi modelo. Es decir, que a manera que yo vaya construyendo y al pasar de los días, yo puedo ver en qué está mi avance planificado, mi avance real y cuál es la divergencia. Finalmente, el control de costos en el 5D en este caso se basa, por ejemplo, en la estimación no solamente de costos, sino en la estimación de financiera, en la estimación también planificado por el costo real y el ROI, el retorno de inversión. Por ejemplo, aquí me va a indicar
cómo va mi estado de inversión. Si, por ejemplo, en lo planificado estaba al 60% hasta el día 90, pero yo en el real ya voy en 80%. Es decir, tiene que haber una sinergia y también un fin entre 4D y 5D. Yo puedo tener tal vez, estoy anticipado en mi 4D, estoy con tiempo, un día adicional estoy teniendo, pero en mi 5D tal vez me pasó un 10% de presupuesto. Entonces, estoy en un error. O viceversa, tal vez yo en costos he ahorrado un 10%, pero estoy atrasado una semana en tema de tiempo. No se trata de buscar una u otra, sino siempre buscar el equilibrio y que ambas estén correctamente alineadas. De nada me sirve tener un gasto de capital y estar a tiempo, porque todo ese, entre comillas, ahorro de tiempo lo voy a gastar tal vez en la contratación, la rotación de personal, o búsqueda de mejores proveedores, materiales o de otra índole. Entonces, siempre buscar el equilibrio entre el costo, los plazos y también el modelo. Luego tenemos detección temprana. En este caso, les explico rápidamente, se basa en la detección temprana de interferencias. BIM en este caso nace para poder explicar el tema de detección de interferencias. Por ejemplo, aquí, algo común, yo tengo la parte metálica con una, en este caso, con una tubería sanitaria, entonces hay un clash. Puede ser otro, un tema de una vía con mi puerta, clash. O el tema de mi puerta está justo un desfase de 4 o 5 centímetros con mi columna, también podría darse. Entonces, hay diferentes tipos de clash, diferentes tipos de interferencias, a lo cual yo tengo que hacer acá. Ahora, también está el tema de las tolerancias. Por ejemplo, yo también tengo que establecer, tanto como equipo, como entidad y en mi base de proyecto, qué tolerancias voy a tener. Usualmente son 10 milímetros, 5 milímetros, es decir, 1 centímetro, 0,5 centímetros. Entonces, por ejemplo, yo puedo considerar o tener tal vez 50 sin interferencias, pero si está dentro de mi tolerancia, es decir, si mi tolerancia fue 1 centímetro y es 0,8 centímetros, entonces está dentro. Si bien es una interferencia encontrada, si es que yo le he considerado anteriormente ese balance máximo, se podría decir, cumple dentro del rango, por lo cual se tendría que continuar y pasar de esas quizás 50, 60 que tenía, tal vez solamente tenga 10 o 15 que pasan ese límite, sobre todo también ahorro de tiempos, porque de poco también me va a servir ser lo más preciso posible. Quizás yo digo, no, para todo quiero 0,5 centímetros y ese es mi tolerancia máxima. Ok, a veces puedes pensar 0,6, 0,8 y va por esos pequeños errores hasta el doble de tiempo o triple de tiempo, netamente por hacerlo quizás más preciso cuando en realidad no lo necesitabas. También cero sorpresas en obra. Claro, eso se refiere a que al tener un modelo BIM y no trabajar con método tradicional, esta clase de interferencias solamente se pueden ver en obra. Esta clase de clashes, clase de desfases, solamente se puede hacer construyendo. Pero al poder descubrirlo, al poder en este caso visualizarlo, que también es importante, antes de que ocurra podemos ver soluciones. Entonces, ver, ok, en este caso considero con ingeniero estructural, ingeniero sanitario, al final, ¿cuál es la manera más viable de hacerlo? Tal vez mover ligeramente, acortar las dimensiones, en este caso, ajustar por otro material, otra ruta para el tema de sanitaria, o colocarlo tal vez en declive o con pendiente. Entonces, ahí yo veo soluciones. Y eso también es un ahorro de costos, un ahorro de tiempo en beneficio de la obra, porque esto es una solución virtual, es algo intangible que yo puedo visualizar. Luego también tenemos reducción de riesgos. En este caso me indica, para empezar, una mayor planificación y precisión. ¿Por qué? Si, como vimos, al no haber sorpresas, yo en la parte de planificación voy a tener menos cantidad de errores. Sí, podría haber muchos RFI, muchas consultas de cliente, pero en la fase ya de expediente técnico, en la fase de ejecución va a haber muchos menos. Por lo tanto, la curva de interferencias, la curva de consulta va a ser menor. Asimismo, haber ahorro de fondos públicos. Claro, si es que yo hago mis proyectos y yo tengo esos márgenes o yo puedo visualizar qué errores, qué interferencias hay, yo puedo proponer mejores soluciones y por tanto ahorrar fondos públicos, ahorrar dinero al Estado. Luego también tener un menor índice de errores, porque si en este caso yo tengo capacidad para poder desarrollar los proyectos, yo tengo esa capacidad digital también para poder visualizarlo y mi personal está también en esa línea, yo voy a tener menos errores físicos, voy a tener menos errores en los planos y poder entregar mejores proyectos, poder entregar algo de mejor calidad, más preciso y que sobre todo tenga datos confiables. Luego, transformación del ciclo de vida. Aquí, por ejemplo, tenemos las fases, formación y diseño, construcción eficiente. Se refiere a que todo es un ciclo. Por ejemplo,
Son las fases de formación y diseño, paso a la construcción eficiente, es decir, la parte de ejecución física o el expediente técnico, y finalmente la operación y mantenimiento, que esta fase se refiere cuando ya ha finalizado la obra la vida útil, es decir, qué vida útil tiene aproximadamente mi obra, 20 años, 25 años, 30 años, cómo se va desarrollando, y yo qué mantenimiento, o aunque sea qué revisión la voy a tener posteriormente para los modelos build. Es decir, yo voy a hacer cada 6 meses, cada un año, cada 10 meses, cada qué tiempo. Y sobre todo que la construcción sea eficiente. Si no solamente porque trabajé bien en una fase, ok, sino tratar lo más posible de acomodarnos a esta metodología, poder involucrarnos en este flujo de trabajo y que sobre todo nos sirva para más adelante. Es decir, si yo tengo un proyecto por fases, por módulos, o que yo tengo un proyecto de manera parcial, que eso también me sirva para futuros proyectos. Si yo, por ejemplo, hice un colegio de 2 pisos o de 3 pisos, y más adelante hago netamente mejoramiento de un colegio de 2 aulas, me puede servir como base porque ya tengo un modelo BIM, ya tengo la experiencia de haberlo hecho. En este caso ya también tengo el personal calificado, tengo procesos que han sido validados y todas las lecciones aprendidas de ese proyecto. Entonces estoy sobre todo en esa línea para poder desarrollarlo incluso más rápido y más eficiente. Estandarización y modernización en este caso, que sea alineado al Plan Bien Perú y que sobre todo también sea adopción progresiva. No querer cambiarlo de una semana a otra, es decir, ok, en una semana voy a comprar tales software, tales licencias, voy a comprar tales servicios, no, sino hacerlo progresivamente. Por ejemplo, programas piloto, actuar como supervisores BIM y de manera gradual ir avanzando en esa escala y también mejores normativas. Claro, en este caso en la Guía Nacional BIM tenemos el tema también del Plan BIM, que son, aparte del Ministerio de Economía y Finanzas, son como las guías, son las rutas que podemos seguir ya validadas para poder desarrollar los proyectos. Ahora vamos a ver historia, evolución y niveles de madurez PIM. Ok, para empezar tenemos el salto tecnológico. ¿A qué se refiere? Me menciona papel y dibujo manual, es el desarrollo CAD no estructurado. Ahora, ¿por qué le puse 3D? Esto se refiere porque, si uno no lo sabía, AutoCAD también nos permite trabajar en 3D, pero un 3D muy básico. Si se dan cuenta, básicamente es a través, como es aquí, es decir, netamente extrae los planos, trata de estimar los costos, pero no permite trabajar automatizado. Es decir, yo en AutoCAD 3D no puedo tener vistas automatizadas, no puedo tener planos automatizados, membretes o la extracción de materiales, porque no da esa capacidad en un AutoCAD. O en otro programa también 2D. Entonces, en este caso pasa al BIM colaborativo. Como dije, BIM va más allá de un 3D. Se trata de un trabajo integrado, una gestión de la información robusta, que la información que yo genere me sirva para el proyecto. Si yo, por ejemplo, netamente quiero estimación de, digamos, de los materiales, como el tema del tarrajeo, tal vez yo solamente quiero el tema de la cantidad de columnas, vacío de concreto, y no me interesa, por ejemplo, el tema de tuberías sanitarias, ni tampoco la cantificación de acero, que es un proyecto pequeño. Entonces, yo no tendría que modelar, porque se lo otro el sobremodelado. O me dicen, no, tengo que modelarlo más detalloso. El tema de las tuberías, el tema de los aceros, que está tal cual los planos. Sí, pero si el proyecto no te lo demanda, ¿por qué complicarte la vida? ¿Por qué hacer algo más allá de lo solicitado? Y no es por quedar mal, sino porque al final es un proyecto. Uno como empresa privada, al presentarse una oferta pública, tiene que dar una respuesta, tiene que presentarse en este caso con el BEP ante el EIR o el TR de la entidad pública y ahí recién dar su oferta. ¿Por qué complicarme si solo me piden, digamos, un lot 3? ¿Por qué complicarme con un lot 4? Es decir, mayor cantidad de detalle, mayor cantidad de precisión, cuando en realidad podría hacerlo netamente en ese detalle. Luego, cambio de mentalidad. Claro, un trabajo aislado en silos. Se refiere a que nosotros al trabajar en silo de información, al final lo que estamos haciendo es, en el desarrollo de los proyectos, tener información dispersa, caótica, porque no está siendo colaborativa. Y el riesgo aquí es que si, por ejemplo, tenemos proyectos que han pasado por diferentes profesionales, digamos, o que han tenido que pasar diferentes tipos de filtros, al final, digamos, tenemos el equipo estructural, el equipo arquitectónico y el equipo de MEP. Al estar de forma aislada, ¿quién nos garantiza que ese plano es el último? Tal vez la persona se equivocó y envió uno hace 2 versiones, envió uno de hace 2 semanas y no lo ha actualizado. Y viceversa, también el de sanitaria envió el penúltimo y lo corrigió justo hace 2 días o ayer en la mañana. Entonces, eso también son errores. Trabajar de manera aislada en silos de información, cuando en realidad tendría que ser un ecosistema centralizado, como les decía, tener ecosistemas,
en la nube sería lo más ideal, y si no de manera progresiva, tener en este caso servidores físicos o almacenamiento tal vez en ciertos programas, de manera que la curación sea en tiempo real. Es decir, de poco me va a servir, ok, pasa una información tú, después me devuelves la información, me envías, nuevamente me devuelves, porque así en sí el flujo de trabajo no está cambiando, solo está cambiando de software, estás pasando de un software 2D a un 3D, un poco más renderista, un poco más desarrollo, pero está haciendo el mismo flujo, pasando, enviando, pasando, enviando, pasando, enviando. ¿Y qué nos garantiza, como decía, el retrabajo? Pasar y enviar me lleva tiempo. ¿Y qué pasa si esa persona no tiene, digamos, no tiene internet o tal vez está en una zona de baja señal, no llegó el mensaje o tiene que revisar con otros planos, no puede integrar la información, pierde tiempo y pierde también costos? Costos de municipalidad, costos del Estado, porque cada día de trabajo es un costo perdido. Es un día perdido que prácticamente se basó netamente en hacer informes, se pasó netamente en archivar, en digitalizar la información, es un tiempo muerto. En este caso tenemos luego el estándar ISO 19650, que en este caso les comento, la ISO 19650 se puede decir que es un estándar internacional que nos indica cómo debe ser la gestión, un poco la implementación BIM, pero como es internacional. Ya después cada país lo está adaptando de acuerdo a su vida nacional. Lo tiene Chile, lo tiene Perú en este caso, también tenemos otros países como Colombia, demás, también Europa. Lo que hacen entonces, en este caso tenemos diferentes nomenclaturas. El OIR, que es requisito de información de la organización, es decir, cómo se organiza mi organización o la entidad pública. El PIR, que es requisito de información del proyecto. El EIR, en este caso, es eh, requisito de información del requisito de información. Luego tenemos el BEP, que es el plan de ejecución BIM. Entonces, el EIR al final es lo que brinda el Estado. Requisito de información, cómo se va desarrollando, eh, y en este caso, ¿qué necesidades tiene? Necesidades tecnológicas de hardware, software, también desarrollo del código de inversión y el tema de privacidad, seguridad de los datos y demás. Y el BP es cómo nosotros reaccionamos y cómo la empresa privada, o en este caso el contratista o postor final, brinda como respuesta a la entidad. Como dice reglas claras, significa que ley y RBEP son las piezas clave porque al final son los que manejan todo el flujo. Yo puedo tener excelentes OIRs, pero si mi IR es básico o mi IR no especifica qué nivel de lot voy a tener o no especifica cierta información, al final también el contratante no lo va a tener. Si la entidad, digamos, netamente solicita cierta información un poco ambigua, la entidad pública en su web puede presentarlo de manera, si es ambiguo, de acuerdo a su criterio, de acuerdo a, a su planeamiento. Y si es que no está claro, al final no puede haber esos reclamos. Entonces, también es tanto una vía legal y contractual porque es una norma estandarizada que también nos va a permitir, ya sea en beneficio o en perjuicio de la entidad. Luego tenemos el entorno común de datos, como habíamos dicho, es una única fuente de verdad. Aquí nos conecta tecnología y flujos. ¿Por qué? Porque el entorno común de datos va más allá de un software. Es decir, no solamente basta con tener software que se accede, sino también tiene que haber un cambio en el paradigma, un cambio de transformación digital. Que las personas estén interesadas en hacer este cambio y que los procesos también estén estandarizados. Por ejemplo, si tengo un buen flujo de trabajo, pero de manera administrativa, tengo que pasar quizás a la administración para el tema de revisión, tengo que pasar al gerente de obras, en cambio en un entorno común de datos no. Simplemente yo gestiono la información y si yo dentro del proyecto tengo esas funciones o tengo esa capacidad para visualizarlo, podría tener acceso. Por eso conecta tanto la tecnología, el tema de trabajo en la nube, el tema de trabajo local, con el flujo de trabajo. Es decir, que yo al final no tenga que esperar de un externo. Es decir, no tenga que esperar de mi compañero, de la ingeniero de calidad, del subgerente de obras, que me envíen la información. Porque puede haber muchas cosas. ¿Qué tal ese personal justo está de vacaciones? Justo se enfermó. Justo se olvidó de presentar su sistema de almacenamiento, su Tera, su USB, o tal vez está en una zona sin señal, ha salido de viaje, tantas cosas que pueden pasar y yo pierdo tiempo simplemente buscándolo. Imagínense, tener que ir ahora y para pedir el USB, tener que esperar a lo que nos envíe por correo, me envíe por WhatsApp al día siguiente o en horas de la tarde, es tiempo perdido. En cambio, con un entorno común de datos, yo tengo esa capacidad de visualizarlo y si tengo los roles y los permisos, netamente voy, abro en unos minutos y ya tengo la información abierta. Y lo mejor, es información actualizada. Si son un cambio dentro del plazo, yo al final estoy trabajando con la información más actualizada.
porque un verdadero entorno común de datos trabaja en tiempo real y se actualiza con todos los involucrados, no solamente con uno. Luego también seguridad y trazabilidad. ¿Por qué seguridad? Porque al trabajar, en este caso, mayormente trabajo en la nube, esa información está segura, no depende, incluso mi máquina se puede malograr, mi laptop, mi computadora, mi tablet, otro equipo tecnológico, mi smartphone, puede tener fallas. Se malogró, se quebró o justo hubo inundación un día antes y se malograron ciertas máquinas o ciertos servicios, o también incendios o de otra catástrofe, pueden haberse malogrado. En cambio, estar en la nube ya tiene un respaldo por no solo la entidad, sino también por la entidad de licencia que ofrece el programa. También tiene trazabilidad porque me permite hacer un seguimiento. En este caso me permite ver que Pepito, María y Fernanda hicieron cambios a tal hora, 10 minutos después que yo subiera. Y me sale el correo, me sale en este caso el usuario, qué cambios hizo, se añadió, editó, eliminó los archivos. Y yo puedo tener esa capacidad de seguimiento. Luego tenemos el Plan Perú, que en este caso forma como una iniciativa estratégica del MEF, es decir, el Plan Perú nace por el Ministerio de Economía y Finanzas, ahí también justo tenemos la Guía Nacional BIN, tenemos metas obligatorias 2030, claro, como le decía, ya está siendo obligado para tema de gobierno regional y nacional y para ciertas tipologías. Ahora me dirá, ingeniero, ok, pero ¿por qué 2030 si ya está siendo obligatorio? Claro, 2030 se refiere a que toda entidad pública, es decir, no solamente la tipología presentada, sino cualquier tipo de proyecto, en cualquier fase, incluso municipales locales, rurales o de cualquier índole, cualquier empresa, entidad pública, trabaje obligatoriamente con BIM. Es lo que le decía, no tener que esperar hasta el último año para, si digamos, estoy en una municipalidad local, una municipalidad eh, distrital, provincial, no tener que esperar hasta 2030 para recién cuando sea obligatorio en esos programas tener que hacerlo. ¿Por qué no dar ese salto? Es más, pueden haber proyectos acción pública-privada, una regional con una empresa privada, y yo me pararía esa licitación, me pararía a postular o ofertar porque no tengo esa capacidad de BIM, digamos. Entonces, ¿por qué esperar a que sea obligatorio cuando pueden dar ese salto tecnológico? Luego tenemos medición de madurez, la evaluación institucional constante. ¿A qué se refiere? Cuando nosotros evaluamos el nivel de madurez, no solamente madurez BIM, sino madurez organizacional, hay diferentes puntos. La primera, o bueno, uno de los puntos es la evaluación institucional que sea constante. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, digamos, hice medición el año pasado, ¿ok? Entonces, digamos, se mantiene o le aumento un par de puntos en mi similitud o en mi matriz de evaluación. No, tiene que ser constante. Tampoco les digo cada semana evalúan a su entidad, pero, por ejemplo, siendo realistas, es decir, metas factibles. Ok, tal vez yo pueda iniciar, ok, cada 3 meses vamos a hablar cómo estoy a nivel organizativo y cómo estoy a nivel de implementación BIM. Y posteriormente, ok, de 3 meses pasé a 2 meses, luego un mes, pasó un año, luego a ser quincenalmente. No se trata, como les digo, de ir de una semana para otra, sino progresivamente y ver qué lecciones aprendidas tengo, qué errores he demostrado y también cuál es mi nivel actual. Posteriormente, las acciones de mejora, es decir, los cambios y las acciones para poder hacer, ya sea por la opción de servicio, ya sea contratando nuevo personal, ya sea tal vez, en este caso, teniendo mejores software, cambiando el equipo de TI u otro, que sean acciones basadas, justificadas y que no solamente sean en un creo que, sino en datos reales, en datos confiables y que también de acuerdo al presupuesto y de acuerdo a la capacidad real de la entidad. Luego tenemos escalamiento progresivo. En este caso se refiere, para empezar, por ejemplo, proyectos pilotos iniciales. Y no tienen que ser proyectos de 1 millón de soles o de 2 millones. Pueden ser proyectos pequeños. Ok, tal vez inicie con 80.000, 100.000 soles o un poco menos para un mejoramiento de un parque infantil o un mejoramiento tal vez de un par de aulas de un colegio o tal vez construcción de una bocatoma o mejoramiento de una petar, tal vez mejoramiento, infraestructura de la propia municipalidad o del UGEL. Es decir, tantos proyectos que pueden haber y hacer pequeños pilotos, mejoramiento, diseño de algo pequeño, y de no ser posible, ok, si es que no puede ser proyectos piloto, en todo caso, asumimos nosotros como supervisores BIM. Es decir, contratar a un externo o hacer publicación de ofertas ante las empresas privadas y ante ellos indicar en el TR, en el EIR, la capacidad de SBIM, hasta donde lo queremos, el nivel de lot line, y en base a ello, al fin nosotros supervisar.
que nos entregaron el modelo BIM, nos entregaron en este caso los procedimientos, la memoria de cálculo estructural, las especificaciones técnicas, y nosotros, como ya hemos hecho proyectos con entidad pública, podemos supervisar, es decir, podemos ver si está cumpliendo con los criterios, está cumpliendo, en este caso, con la cuantificación de materiales, y si es viable o no. Entonces, nosotros con eso ya podemos ver, y al final, lecciones aprendidas. Podemos ver qué falló, qué se hizo mal. Las personas entregaron los plazos, se retrasaron. Si hubo retraso, digamos, 2, 3 días, ¿a qué se debió? Tal vez mala comunicación, el personal no estaba preparado, personal de vacaciones o no avisó a tiempo, personal enfermo, es decir, tantas cosas que pueden colocarse como lección aprendida. Y eso también al final nos da el uso avanzado de vida. Muy bien, definición estratégica, en este caso tenemos la misión y visión. Claro, al final tenemos metas generales. Cada proyecto va a tener una meta general, un alcance, un objetivo, y el filtro se basa en qué tan relevante es esa meta y objetivo, y en base a ello usar los usos BIM. Usos BIM, por ejemplo, tenemos visualización 3D, tenemos dirección de interferencias, también tenemos el tema del levantamiento de condiciones existentes, y ver qué uso BIM está más arraigado a esta meta, objetivo y alcance. Finalmente tenemos la síntesis del desarrollo tecnológico, como les decía, pasar netamente en líneas 2D, no solamente a 3D, sino un entorno colaborativo, un entorno de gestión de información, como decía la I, que es la parte más importante, que la información sea relevante, que la etapa de construcción sea más allá de modelar o sea más allá de colocar unas líneas, sino realmente información valiosa, eh, veraz, y que esa información sea relevante. ¿De qué me va a servir, por ejemplo, cuantificación de aceros si mi proyecto netamente va a ser vacío de concreto, construcción de parte o remodelamiento de parques? Al final es ya prediseñado, preconstruido, o si voy a hacer elementos prefabricados, ¿para qué me va a servir entonces esa capacidad o nivel de detalle? Es de acuerdo a tipo de proyecto hacer esa transición y sobre todo la transformación de CAD al ecosistema BIM. Muy bien, entonces vamos a ver normativas y estándares internacionales. Entonces, las ISO se refieren a, sobre todo, estándares o normativas, como su nombre lo dice, que se usan a nivel mundial. Es decir, que está estandarizado en diferentes países o que también funciona con buenas prácticas. Es decir, algo ya probado, algo ya testeado y que yo puedo aplicar. Ahora, para empezar, tenemos la gestión estructurada de la información. Claro, en este caso, la ISO 19650 parte de ello, parte el tema de colaboración de información. Tenemos diferentes acápites, tenemos operación, tenemos seguridad de información, tenemos el desarrollo, los roles BIM, y después tenemos el Plan BIM Perú. El Plan BIM Perú justamente nace adaptado a esta necesidad. Ya el mercado veía que el método tradicional se quedaba, en este caso, muchos temas de costos, ampliaciones de plazos, solicitud de cambios, eh, también obras paralizadas, obras no concluidas y de otra índole. Ahora, en este caso, también la Guía Nacional BIM nos va a ayudar, porque es una normativa eh, de Perú que en este caso se adaptó a la ISO 19650. Aquí tenemos la necesidad de estandarizar. Para empezar, nos elimina barreras técnicas, es decir, indicar, ok, yo pienso de esta manera, o él lo hizo de esta manera, yo creo esto, yo creo aquello, no. Nos elimina también la parte técnica porque ya nos da eh, una guía, una ruta de cómo seguir y algo que pueda estandarizarse. Si al final yo tengo un formato, digamos como entidad A, la entidad B, incluso siendo la misma región como otra provincia, trabaja de forma C, trabaja otra de forma D, de forma E, al final es un caos, porque cada entidad va a ser con su propio proceso, con su propio nivel de tecnicismo, y al final va a haber un tipo de caos y desorden. Unos van a entrar más especializados, otros van a estar netamente en la parte de inicio, otro de designación, óptimos y tal vez otro en la etapa inicial o subcero. Entonces, la información al final, más que ayudar, va a ser como un tema caótico. Y eso se basa, que sea un estándar. Y esta transición estratégica va a ser de fragmentar datos perdidos, datos poco relevantes o datos innecesarios también, sean estandarizados, que cada dato sea en su lugar. Por ejemplo, tener carpetas organizadas, también en este caso tener información organizada con su nomenclatura, digamos, códigos correctos. No puede ser posible que, por ejemplo, yo tengo un archivo, lo más común a veces es, ok, coloco proyecto final, RVT de Revit, guión 02, guión final o guión master. Y otro le pone revisión final o proyecto final, RVT, V2, finalizado. Al final el nombre no coincide. Si yo quiero buscar uno que sea, tendría que buscar para empezar en mi filtro finalizado. Otro filtro, master. Otro filtro,
seguro. Otro filtro, tal vez, avance final o entregable final. Miren, cuántos filtros, cuánta información tengo que colocar para recién tenerlo. Cuando en realidad debería ser filtro inteligente, deberían ser formas más estratégicas de usar esta información. Entonces, tenemos la serie de ISO 1950, tenemos la uno, la 2, la 3 y relacionadas, que en este caso funciona como estándar internacional supremo porque, como les decía, es la base en la que se basó la Guía Nacional BIM y también el Plan BIM Perú. Y en este caso se aplica todo el ciclo de vida del proyecto. Es una gestión colaborativa, por ejemplo, nada, requisitos, definiciones, marco común, gestión de proyectos, validación, los roles, uso de activos, mantenimiento y demás. Yo vamos a andar un poco. El cambio de paradigma, justamente lo habíamos estado hablando, en este caso es de dibujar planos 2D a modelar realmente en 3D. Gestionar datos estructurados, en este caso pasar un tema caótico, ya un modelo BIM y mucho más colaborativo. Muy bien, tenemos la primera parte que es la ISO 19651, que en este caso son los principios de la información, de una forma de llamarla. Tenemos para empezar los fundamentos del marco colaborativo. En qué se basa? ¿Cómo se define en este caso la metodología BIM? El ciclo, planificar, hacer, verificar, actuar. Se refiere, primero uno tiene que planificar las cosas, tiene que planificar su proyecto, planificar su etapa, su programación de proyectos. Posteriormente, el accionar, tengo que hacerlo, tengo que ejecutarlo, tengo que desarrollarlo, llevarlo a cabo. Luego, la parte de verificación, identificar qué errores hubo errores de comunicación, hubo errores internos, errores externos, quizás un tema de paralizaciones de obras, un tema de terremoto, factor climático, fenómeno natural, también puede ser tema de personal, tema logístico, no entrega materiales, y finalmente es el tema del actuar, pero el actuar final, se podría decir. Que en este caso me dice qué acciones voy a tener, pero para corregir estos errores. Sí, el actuar sobre la verificación, o mejor dicho, planteamiento de soluciones. Tenemos el ciclo de gestión de información, en este caso la fase de entrega, que es el modelo de información del proyecto, y finalmente la fase operacional, que es el modelo de información del activo. En este caso ya es un poco más el diccionario de la Guía Nacional BIM, de cómo se va desarrollando, es decir, el modelo de información del activo, también del proyecto. Básicamente la diferencia es que uno me sirve para la fase de operación mantenimiento, es decir, cuando la obra ya ha sido liquidada, ha sido finalizada y aprobada, y otra netamente me sirve para la fase de formulación y evaluación, la fase de diseño e ingeniería, el PI. Finalmente, la continuidad del activo. El CD en este caso actúa como un catalizador, o sea, como ve aquí, como un tipo de rompecabezas, un tema de conducto, que me va a permitir que esta información sea relevante o sea útil también para evolucionar de un PIM a un AIM. Luego tenemos la ISO 19650, la fase 2, que es la fase de entrega. En este caso, el desarrollo de inversión, la producción colaborativa de información y después las entregas del entorno común. La parte 3 ya la parte operación mantenimiento, el tema de eventos desencadenantes, el mantenimiento continuo y también la operación del activo. Se refiere básicamente a cómo desarrollo en la vida útil del proyecto. Si mi proyecto, digamos, fue de 25 años, ¿cómo está operando ese activo? Ese modelo está actualizando, hay ese mantenimiento, ya hay, digamos, tal vez si, por ejemplo, es un tema de colegios, las luminarias están funcionando bien, las tomas corrientes, el sistema de calidad de agua, el tema de las luces, o hay cortocircuitos, hay desastres, quizás levantamiento del tarajeo, o tal vez salitres por las paredes, por los techos, qué tipo de eventos está ocurriendo. Los actores y roles de la ISO, en este caso tenemos tres: parte que designa, parte designada principal y parte designada que son los equipos. De hecho, lo vamos a ver. Está la Guía Nacional BIM, lo pueden ver. Entonces vamos a ver aquí las partes involucradas, que es la parte designada, está por acá. Aquí está. Entonces, está en la página, ya, en la página 80. Igual, posteriormente, como está subido, lo pueden ir revisando más a fondo. Es esto, los actores y roles del proyecto. Hay tres. La parte que designa, que es el eje central, es la entidad pública, sea gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local, es el ente que en este caso, como dice su nombre, la parte que contrata también, la parte en este caso que cumple como el catalizador de la obra. Luego tenemos la parte asignada principal, que es este tipo de formato B, que es el ganador del postor, o sea, los que ganaron la oferta, los contratistas, las empresas privadas principales. Bueno, ¿por qué hay otro que es parte designada? Parte designada se refiere a todo, mayormente el equipo de ejecución. ¿Por qué?
porque dependiendo del tipo de proyecto, hay contratos que, por ejemplo, se desarrollan más que todo, no lo hace el contratista, el ganador principal, sino que tiene subcontratistas, subproveedores, o tipo consorcio, se podría decir, alianzas estratégicas que funcionan. Muy pocas veces una sola empresa, o incluso por el tipo de complejidad. Por ejemplo, los Juegos Panamericanos no se hicieron una sola empresa, sino hicieron contratistas, subcontratistas y al final fue un equipo conjunto. Igual, por ejemplo, para los COAR, el COAR de Ancash, el COAR de Lima, también se hizo en este caso por fases, no se hizo de uno solo o de una sola empresa. Entonces, al final, el equipo de ejecución, la parte designada, es quien cumple este rol. Por ejemplo, desarrolla el modelo, entrega los materiales, y sí, en este caso, el modelo B es quien ejecuta, es quien supervisa al equipo de proyecto o al subcontratista, al proveedor. ¿Por qué? Porque ante cualquier eventualidad, a menos que en el contrato se indique lo contrario, en la mayoría, por no decir en todos, el- quien asume la mayor carga contractual es la parte asignada principal, porque fue quien ganó la oferta. Es decir, la parte asignada principal envió el BEP, envió su documentación y fue el quien dijo a la entidad, para presentarme, soy tal empresa, digamos empresa ABC, consultores, y en este caso tengo la capacidad tecnológica, tengo los procesos, tengo el equipo para hacer este proyecto, digamos, en 90 días. ¿Ok? Con tal presupuesto. Entonces, ante cualquier eventualidad o retraso, quien va a asumir la mayor parte, por no decir todo, es la parte B, es decir, la parte asignada principal. ¿Por qué? En este caso, porque está asumiendo un rol no solamente, ojo, no solamente asume un rol eh, de contratar, sino asume un rol ya directamente con el Estado. Porque como aquí lo dice, de hecho, vamos a ver acá, aquí está, la parte asignada principal. Dice, es cualquier organización o equipo que tiene una relación directa con la parte que designa. Por tanto, en cualquier fase puede existir más de una parte asignada principal. Aquí, la parte que designa puede designar consultores de seres externos, y por aquí debe estar, aquí está. Dice, cabe resaltar que las funciones de gestión de información de la parte asignada principal están a nivel de designación y nombre de su equipo de ejecución. En tal sentido, cada parte, designada principal, en coordinación con su equipo, debe preparar los recursos necesarios para la acción de información. Es lo que le estaba diciendo, es decir, actúa como representante, es decir, actúa en este caso como el representante de todos sus equipos de ejecución y él quien se responsabiliza ante los caos o ante cualquier diligencia. Pasamos ahora ya a la parte de adopción del NDP. Muy bien, continuando con la presentación, en este caso, como vimos, la ISO 19650, el estándar internacional, fue la base por la cual, en este caso, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Guía Nacional BIN, adoptó esto y la adaptó, en este caso, para Perú. Porque sabemos que cada país, en este caso Chile, Colombia, México, Perú u otros, tienen sus propias particularidades. No es lo mismo ejecutar, digamos, un proyecto público, digamos, construcción de un core, construcción de un colegio de alto rendimiento, construcción de una universidad, en Perú, sobre todo por el cambio climático, el tipo de suelo, que en México, que en Paraguay, que en Uruguay es diferente. Por eso también, y también de acuerdo a sus políticas internas. Entonces, todo eso al final hizo que se cree el Plan Perú para 2030 y también, en este caso, la guía nacional. Muy bien, tenemos requisitos de información. Para empezar, como decía, el OIR. El OIR es requisito de información de la organización. En este caso se refiere, por ejemplo, al tema organizativo, cómo está configurado. Tengo un organigrama, tengo un proceso claro, también tal vez tengo procedimientos al respecto, quiénes son los encargados de área, quiénes son los procesos a seguir, sí, cómo se estructura a nivel de entidad. El PIR, registro de información del proyecto, ya es netamente qué proyecto se va a realizar. Un proyecto de tipología, digamos, carreteras, comisaría, tal vez colegios, infraestructura vial, tal vez puentes, tal vez también podría ser el tema de defensa ribereña, una PETAR, una VIAR u otros. Y posteriormente pasa al intercambio de la IR. Es decir, al final todos esos requisitos son los que me sirven para el documento final, es decir, los que me van a servir para desarrollar información o la solicitud del Estado hacia la empresa privada. Porque tengo que saber, para empezar, cómo está organizada la entidad, mi OIR, cómo se va a desarrollar el proyecto y finalmente el intercambio, requisito de intercambio de información, es decir, cómo se va a llevar a cabo, qué elementos necesito. Por ejemplo, en la IR vamos a ver información digamos, como código de inversión, el alcance del proyecto, qué tipo de entregables van a necesitar, la segura información,
¿Qué nivel de seguridad? Netamente con usuario y contraseña, tal vez el tema de huella dactilar con reconocimiento facial, o tal vez doble verificación con código en el correo, código en el celular, código tal vez en la propia máquina, token dinámico. Ahí voy a tener que establecer qué requisitos va a tener la entidad. Luego tenemos OpenBIN e interoperabilidad. Esto se refiere a que son formatos de datos abiertos. Por ejemplo, tenemos software en el mercado, los más conocidos son Revit, Archicad, Navisworks, que tienen dos formas. Pueden exportarse como IFC o pueden exportarse como su propio formato nativo, RVT, o también en este caso hacer la conversión a AutoCAD en DWG. Ahora, el OpenBIN se refiere a que la información al final sea transparente, como su nombre. Es decir, mayormente se usa el formato IFC. ¿Por qué? Para empezar, es un formato abierto y estándar, es decir, da en la mayoría de programas de 3D, yo puedo exportar así un FS. Si yo, por ejemplo, puedo exportar un Archicad, de un Revit, puedo explicar también de un SketchUp o hacer la conversión de una forma u de una forma hacia IFC. Y posteriormente pasarlo al otro formato. Es decir, por ejemplo, yo puedo de un programa A un programa B, independientemente de la marca, lo podría hacer a través del IFC y lo hago. Es decir, no necesitaría comprar un adaptador, comprar en este caso algo adicional, sino que el propio programa ya tiene esa versatilidad. Interoperabilidad BIM y su uso de formatos. Muy bien, en este caso vamos a ver cómo se va haciendo el tema de formatos BIM. Para empezar tenemos tres pilares. La parte del estado público, la parte estándares y finalmente la parte colaborativa. Ahora, ¿cómo nace la parte estándares abiertos? Para empezar teníamos el formato de WG, formato AutoCAD. Como saben, esto, por ejemplo, nació 2018 mayormente. Ya da igual si tengo AutoCAD 2022 o 24, me permite hasta esa versión. Entre comillas, se ve como una ventaja y a la vez desventaja. ¿Por qué ventaja? Porque da igual qué versión tuviera, yo lo puedo directamente convertir a esa versión, ¿no? 2018. Yo lo exporto, así yo tengo el programa 2020, 2022, yo lo puedo ver. Ahora, el otro tema, ¿por qué se ve como desventaja? Porque significa que no está dando una información adicional, no está dando una actualización o un contenido más allá de ese formato. Es como si se hubiera estancado en el tiempo, hayan pasado 4 o 5 años y solamente queda ese formato. Entonces, justamente ahí nacen los estándares abiertos BIM, es decir, el tema de la interoperabilidad. Formato CFC. De hecho, lo vamos a ver aquí. Voy a hacer un ejemplo con el Paint. Muy bien, entonces, teníamos, como les decía, el formato de... Entonces, digamos que yo tengo aquí mi modelo BIM, ¿no? Ok, tengo mi modelo BIM. Digamos que aquí es de, bueno, para no mencionar mucho la marca, solo voy a poner las siglas. Imagino que todos lo conocen. Ya, y yo aquí tengo otro modelo BIM, acá, 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 ok. Entonces, y este digamos que es de formato, entonces, aquí incluso puedo tener otro programa, Enscape, SketchUp u otros. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, aquí tengo un plano arquitectónico, aquí también, digamos, cada programa funciona de manera independiente. Por ejemplo, el formato RVT no se puede replicar, y aquí digamos tengo otro, no se puede replicar en todos, porque es un formato nativo de la propia línea, ¿no? En este caso de Autodesk. Por lo tanto, ¿qué pasaba? Si yo tenía un arquitecto que trabajaba en RVT y yo después tenía otro arquitecto que trabajaba en otro programa, tenía aquí otro arquitecto que trabajaba en otro programa, ¿qué pasa? Si bien es cierto, estaba usando programas en 3D, al final la información está un poco descuidada. Es decir, yo no podría hacer este cambio, no podría hacer esto de aquí, de esto acá, no se podría. Sino, lo que pasaba era de que esto lo pasaba, digamos, antes del OpenMIN. Esto generalmente pasaba a través de planos 2D, otro color por acá, o un 2D, o un AutoCAD, y ahí se hacía, ¿no? El desarrollo, los planos, ok, y ahí se hacía la diferencia. O inclusive otros que netamente lo hacían por programas externos o programación en línea de código, y ahí recién podían hacer la transición. Usaban una línea, ejecutaban el programa externo, o forzaban, y después pasaban al
Pero ahora, el OpenBIM justamente en formato IFC me ahorra ese trabajo. Es decir, yo no tengo que contratar un externo. Simplemente yo paso ese color del formato directamente al IFC y una vez que lo tengo, ya voy a poder abrirlo en otro programa. Podría abrirlo aquí, podría abrirlo acá, podría abrirlo en otro programa adicional. O como ven, miren, al final es un trabajo que me ahorra, porque no tengo que pasar programas externos que no sabemos hasta cierto punto si traen o no malware, no sabemos si tienen acceso a la información confidencial, tampoco sabemos qué tan seguros son. Es un riesgo que asumimos. En cambio, el formato IFC netamente ya me va a permitir pasar directamente de un modelo 3D u otro, sea cual sea el programa. Entonces, no hay como una obligatoriedad. Es decir, no es como yo estoy obligado en formato RVT, estoy obligado en formato tal programa, en formato SCAD, sino que al final, sea cual sea que yo elija, yo voy a tener la base o el modelo para abrir. De hecho, si se dan cuenta en la guía Nacional BIM, no menciona marcas. Es decir, no me menciona, tienes que comprar de esta marca, tienes que comprar de tal marca de Europa, tal marca de Estados Unidos. No, no te menciona. Lo que sí te va a mencionar son consideraciones. Sí, consideraciones para entorno de datos, requisitos mínimos, eso sí te va a mencionar, pero no una marca. ¿Por qué? Como le decía, sobre todo también por el OpenBeam y por esta capacidad de colaboración, al final el trabajo es mucho más práctico. Es decir, el Estado también comprende que sea cual sea el software que utilices, con formatos como IFC, con formatos más abiertos o el propio OpenBeam y las plataformas colaborativas, como decía, el entorno común de datos, al final yo voy a poder hacer mi trabajo independiente. Ya sea que, digamos, tengo un subcontratista que trabaja en tal programa, tengo mi empresa privada o la general que trabaja en tal, el ingeniero de calidad trabaja en otro, el arquitecto que traje de Europa también trabaja en otro programa. Da igual, porque simplemente se exportan IFC y se puede hacer la importación. Se podría hacer y al final ya no tengo que hacer ese forzado de información, no tengo que hacer ese forzado de importación de nativo a artificial, artificial a nativo, sino que ya me permite tener un trabajo mucho más colaborativo, rápido y eficiente. Muy bien, tenemos riesgo de ecosistemas cerrados. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, tenemos archivos nativos que bloquean accesos. ¿Por qué? Como estamos viendo en el ejemplo, si yo tengo un archivo que, o un programa específico que no es nativo de otro, no voy a poder pasarlo. Tengo que, como dice, depender de un proveedor, comprar otra licencia, comprar de otro proveedor externo, comprar quizás un programa adicional para hacer la conversión, o la forma más sencilla, a veces buscar programas quizás no tan seguros, pero más baratos, y al final arriesgarme. De una u otra forma me estoy arriesgando. Y también es pérdida de tiempo, imagínense. Por un modelo pequeño está bien, pero un modelo mediano no tengo un solo modelo, tengo muchos modelos, tengo muchas informaciones y es pesado el archivo. No, no pesa 5 megas, 10 megas, pesa 500 megabytes, un giga, un poco más, decenas de gigas a veces. Entonces, al final es tiempo, horas o incluso días perdidos. Y también riesgo de pérdida documental. Claro, si es que yo hago el forzado de nativo a artificial, artificial a nativo, al final yo voy a perder esa parte documentaria. Si yo pues, no tenía importado anotaciones, tenía importado modelos 2D u otra información relevante o el membrete, imagínense, pasar un membrete a otro, tener otra vez la información, básicamente será un caos, porque la información va a ser dispersa y al final se va a perder y también la parte documentaria y el tema de registros igualmente. Luego tenemos neutralidad tecnológica. Como decía, prohibido exigir marcas específicas. En la Guía Nacional BIM y el Plan Perú no te indica una marca, es decir, no está arraigada una marca, no te dice, ok, usa este software de China, usa este software de Estados Unidos, usa este de México, usa este de Europa o de Reino Unido, no. Te indica en este caso lineamientos y consideraciones a tener en cuenta, eso sí, pero no te indica un software específico. Otro, libre competencia. Claro, justamente por ello la guía nacional te da ciertos lineamientos y recomendaciones para que tú como entidad indiques qué consideraciones de esto voy a tomar, qué se requiere para mi proyecto y en base a ello yo mismo selecciono un software. Por ejemplo, no es lo mismo seleccionar un software dedicado al tema realista, dedicado al tema de renderizado, al tema de iluminación, que uno
que quizás no necesite tanto detalle y que más que todo lo quiero para modelar rápido, para que me diga la contribución de materiales y para la exportación en dashboard, digamos, de Power. No, en este caso yo tengo que ver cada proyecto por separado y ver tanto como entidad como por la tipología, el tipo de zona, el tiempo y el presupuesto que tenga, qué proyecto me conviene. Tal vez un software, por decir, está el doble que el software B. Entonces el software A es el doble y al final no vale la pena, digamos, ¿no? Si al final mi lote es lot 3 es un lot estándar, no es muy alto, al final de qué me sirve tener mejor render, mejor iluminación, si es que yo no le pido eso a la empresa o si es que yo no lo voy a necesitar en el proyecto. Si yo más me centro en los planos, en la configuración, gestión de información, al final tal vez no valga la pena gastar ese doble gasto por solamente tener quizás un mayor detalle. Ahí sería compensar. ¿Qué me ofrece el software A, el software B? ¿Cuál es su costo, costo-beneficio? ¿Y vale la pena no ese gasto adicional por lo que me va a ofrecer? ¿O es mejor no tenerlo y también, aparte, el ahorro de costo, el ahorro de tiempo? Sería, sobre todo, cumplir con la exigencia del plan B. Luego tenemos el estándar universal, en este caso, como decía, es el IFC mayormente, que transfiere la geometría y conserva los datos paramétricos. Claro, porque el IFC está en la mayoría de programas de modelado 3D, lo que había mencionado, y también nos va a permitir transformar de formato nativo al IFC y posteriormente. Y sobre todo es seguro, porque ya es un estándar, como dice. No es algo que está siendo probado, no es algo que yo lo hice hace un mes, hace un año, no es algo que está probado hace mucho tiempo, tiene esa validez y es un poco más seguro. Es decir, no me arriesgo a software externo, no me estoy arriesgando a pérdida de riesgo documentario, sino que es un poco más seguro, confiable para el tema también el tema de soporte y transición. Aunque al final va a depender de cómo trabaje su equipo de trabajo. Si su equipo trabaja en un solo software, un solo programa para todos los proyectos, al final no va a ser necesario. Pero igual, ya sea que tenga locación de servicios, ya sea que tenga alguien adicional en un consultor privado y que trabaje en otro programa, ya van a tener esa forma de poder hacer la transición. Muy bien, luego tenemos el ecosistema OpenBeam. En este caso es un lenguaje común y transparente, lo estaba diciendo. Independencia, porque no depende de uno solo, es decir, puede abrir muchos programas, hacer ese cambio, ese flujo de trabajo, de información. Y finalmente es impulsado por Building Smart. Claro, en este caso por la construcción Smart, son inteligente, está impulsado el OpenBeam y también nos va a permitir hacer esa transformación digital a lo largo de las entidades. Luego tenemos la exportación, nativo CFC, es lo que le decía, el modelo es software propietario, es decir, este es un software específico, ¿no? Digamos, ok, yo ya compré, yo ya tengo este software y al final voy a hacer esa traducción. Es decir, hago en el programa directamente la exportación en IFC, espero que el propio programa haga esa traducción, pero dependiendo del proyecto, unos minutos, quizás 20, 30 minutos, termine y me devuelve ese archivo IFC. Y ese archivo IFC es universal porque lo puedo volver a abrir en el programa, lo puedo volver a abrir en cualquier otro que sea similar y me va a permitir conservar esa data. Ahora, matriz de mapeo de datos. Definir entidades correctas. Para empezar, el mapeo de datos me va a indicar qué data voy a conservar, qué información voy a hacerlo. Porque si bien el IFC es una información estándar, global, al fin y al cabo, al ser una transición, y sobre todo el programa, hay programas que me dan más funciones o más herramientas que otras. Por lo tanto, si hago una transición de programa B a programa A, no voy a tener el 100% de la información. ¿Por qué? Porque ya sea que la propia herramienta no cuente con esa función, digamos, no cuente quizás con un render ultra realista, sino un render básico o una transformación básica, el programa no puede migrar. O sea, va a hacerlo, pero no un 100%, tal vez un 95, 99, dependiendo del tipo de programa. Pero la ventaja, como les dije, que nos brinda esa información que está estandarizada, más segura y sobre todo que ya tenemos esa capacidad de gestión. Y como les dije, más que todo depende de la capacidad del programa. Hay programas que por su propia condición nativa no tienen una función específica como ese render, recorridos virtuales, tal vez capa de materiales, y por tanto no pueden replicar. O sea, un programa no puede replicar algo que no tiene forma nativa de un programa B. Sería forzarlo y nuevamente se caería en el riesgo de construir o tener software malicioso, de tener un software quizás riesgoso también. Lo otro, prevenir pérdida de información. Claro, en este caso, con el formato IFC, yo voy a poder
de cierta manera, tener una información respaldada, segura y perderla. Es decir, ¿qué pasa a una transición, un software externo, a una transición a través de una persona también, de un tercero? Y se puede perder la información. ¿Y qué pasa si se pierde? Al final tengo que volver a hacerlo. Aparte que tengo perdido, gasté en esa persona, tal vez le pague un monto considerable para la transición y al final perdí tiempo, perdí dinero y sigo en el mismo problema. El formato BC también es otro formato establecido. También forma para el tema de incidencias, comunicación de errores, historia de trazabilidad, también funciona. Por ejemplo, aquí también comentarios, asignación de fechas, punto de vista, también tema de comentarios o subida de algún archivo o subida en la nube. Luego tenemos perdurabilidad de la información. Para empezar, la fase de diseño y la fase de operación y mantenimiento. Aquí tenemos los datos. Es decir, me va a permitir tener un ciclo de vida completo. Está la fase de diseño, formulación y evaluación, construcción y operación y mantenimiento. Y tiene acceso garantizado. ¿A qué se refiere? Que la información, ya sea tanto por los modelos BIM como a través del CD, va a ser abierto. Ok, va a ser abierto. Significa que si es que yo lo he publicado posterior a la fase de liquidación, en la fase de operación y mantenimiento voy a tener modelos SPID, modelos bien actualizados. Pero esa información relacionada, los planos, los cortes, las vistas, en el CD va a estar como archivado. Por lo tanto, esa información incluso me puede servir para futuros proyectos. Esa información es relevante y sobre todo segura, porque el acceso está garantizado. Y más aún, digamos en el supuesto, que no debería pasar, pero en el supuesto que sucediera, alguien manipuló la información, alguien eliminó tu data, alguien trató de añadirla, pero quizás tú eliminaste tu correo o cambiaste de contraseña y no le fue posible, hicieron con la suya. Al tener un CD robusto, van a poder ver quién hizo ese cambio, en qué tiempo lo hizo, con qué información y también en qué tiempo, en qué fechas. Eso también va a permitir, en este caso, un CD robusto y una gestión de información bien. Muy bien, tenemos luego el modelo federado multidisciplinario. Un modelo federado básicamente es cuando ya está desarrollado de diferentes especialidades, como vemos aquí, la parte estructural, la parte arquitectónica, la parte sanitarias, la parte eléctrica, y esté consolidado en uno solo. En este caso es integración de especialidades, las principales que he mencionado, y detección de interferencias. ¿Por qué? Al tener un modelo federado, aunque sea de un proyecto pequeño, ya voy a poder tener interferencias básicas, es decir, los clashes, los desfases, a través de los programas o a través del propio CD, dependiendo de cuál sea, y voy a poder registrarlo. Por ejemplo, voy a poder indicar comentarios, digamos, ok, tú, Pepito, tú, María, tú, Rebeca, tú, Luis, tienes que enviar esta información en 2 días, en 3 días. Entonces, en los comentarios, por ejemplo, puedo hacer un CD, puedo enviar comentarios, puedo hacer ese registro, esa trazabilidad, y al final la propia información se puede subir a la nube también. Yo puedo tener interferencias tempranas, poder construir y ver lo que voy a construir antes de que parezca, y sobre todo que este modelo me sirva como extracción de datos y también ver qué errores tiene. Quizás tiene errores garrafales. Me confundí en el tema de la columna o se confundió el arquitecto con el ingeniero estructural o el de sanitarias. Le envió un plano desactualizado y hay un desfase de 10 centímetros, de 15. O hay una tubería que está volando y está a 20 centímetros fuera de la puerta o a 5 centímetros de la cama, del dormitorio. Al final yo voy a poder visualizar qué errores, si son garrafales o son pequeños errores de desviaciones, que yo voy a poder corregir. Luego, la sinergia perfecta en este caso de IFC con BCF. En este caso es la estructura geométrica de ISF. BCF actúa más como una capa de comunicación, como decía, los comentarios, el tema de desarrollo, el tema de subida, el tema también de interferencias o qué asignaciones se le dio a cada usuario. Y es una sinergia óptima porque me permite tener ambas partes de la cara. Luego tenemos la visión, que va a ser una inversión pública eficiente. Para empezar, una alta calidad, estructura tecnológica, en la capacidad personal y también en los procesos, que el flujo de trabajo esté establecido y esto va a permitir una toma de decisiones eficiente, confiable y precisa. El TAPS o WeatherCAD puede formar parte de la metodología BIM y sus programas son interoperables. Ok, Javier sí, respondiendo a tu consulta, sí, por ejemplo, el TAPS SAP 2000, yo le puedo pasar un Revit. Yo, por ejemplo, lo puedo pasar a otro programa. Ahora, lo que le decía, no toda la información va a recaer dentro de todos
todos los modelos. Es decir, hay información de tabs o de WaterCat o de otro software que de forma nativa no va a poder estacionarse, pero la mayor parte principal y sobre todo ese guardar información eficiente sí se va a poder realizar. Por lo tanto, yo podría usar Bin con esos programas. Sí, podría de una otra forma importar los archivos o exportarlos y tenerlos, aunque sea como base dentro de los modelos. Sí se podría hacer. Ahora, eh, cabe resaltar, como le dice, Bin en este caso no es un software. Es decir, no por usar, lo dijiste, ¿no? tabs u otros, o no por usar software de tal, yo estoy usando Bin. O sea, no por usar tal programa 3D, tal programa, estoy usando Bin. Yo uso la metodología BIM cuando voy más allá del 3D, cuando en este caso me dedico a gestionar la información, que la información que yo cree y que yo extraiga me sea relevante. Ahí yo estoy aplicando realmente BIM. Muy bien, pasamos al último, beneficios y retos BIM. En este caso vamos a ver análisis objetivo del impacto. Para empezar tenemos la transformación digital de la construcción. Por ejemplo, tenemos esa transformación del papel al CAD que fue anteriormente y ahora del CAD al 3D, que es una transición. Y a eso se le aplica el uso de la metodología BIM, como gestión de la información. Como vimos, la parte de ahí, de la information, lo más importante, qué información yo realizo, qué información yo estoy modelando, qué información estoy colocando, añadiendo, y que eso también yo puedo extraer, lo que me sirva para mis reportes de referencias, que me sirva para cuantificación de materiales, que me sirva para mis reportes, que me sirva también para mis análisis de reportes, mi análisis de costos y presupuestos, análisis presupuestario, que sea relevante para ello. La dualidad de BIM. Para empezar, tenemos la alta rentabilidad operativa. A veces se ve a BIM como un gasto, lo he visto en algunos proyectos, pero podría verse como una inversión. Una entidad pública no solamente voy a usar BIM a nivel de procesos, a nivel de tecnología, a nivel de software, para un proyecto. Voy a usarlo por un tipo de cartera de proyectos, sean 5, 10 o más. Y eso va a ser relevante. ¿Por qué? Porque yo al emplear BIM dentro de una metodología, al final estoy ganando, es un ganar-ganar. Porque el error común que ven algunos es, ok, yo hago mi modelo tradicional en CAD, pasé, hice los dibujos en línea, lo importo al software 3D y ahí recién lo voy a realizar. Cuando eso en realidad no es BIM. Estoy haciendo un doble trabajo. Y dicen, no, pero BIM no sirve, o este programa no me sirve, al final hago doble trabajo. Sí, porque tú estás haciendo un 2D, un 3D, cuando no debería ser así. Debería hacerlo todo directo en el programa y aplicar la gestión de la información. ¿Por qué uno mismo complicarse? Porque ahí justamente nace. El 2D tiene errores, el 2D no me permite esa interferencia, entonces dejarlo progresivamente usar. Ok, quizás como es proyecto piloto, bueno, el primer paso puede ser la transición 2D a 3D, ok, pero los siguientes proyectos no voy a hacer esa transición, sino directamente el programa. Voy pasando a 3D, voy pasando cómo se desarrolla, incluso puedo hacer comparativas. Puedo hacer de un proyecto netamente en 3D y el otro que lo hice en 2D y ver qué información estoy cometiendo, quizás en modelado cometí errores, tal vez no consideré tales planos, y esas son lecciones aprendidas que me va a servir para más adelante en futuros proyectos. Y sobre todo, una transformación organizacional, que la propia entidad se pueda transformar a nivel de equipos, a nivel de TI, a nivel también de procesos. Ahora, la otra dualidad es la curva de adopción, como decía, la curva de aprendizaje. Y a veces puede parecer frustrante decir, no, pero yo trabajé 20 años, 25 años en CAD, o es algo que voy a hacer toda la vida, ¿y por qué pasar? Y no lo vean como una etapa de modernización, sino como una etapa de beneficios. Es decir, es un software o más allá del programa, eh, es algo que te va a beneficiar. ¿Por qué no aprender o por qué no usar estas nuevas herramientas, de por sí, esa nueva metodología de trabajo para tener una mejor productividad? ¿Qué mejor hacer un proyecto que tomaba 5 meses en la mitad de tiempo? Ahorrar 60% de tiempo, 40%, tener mejor expresión de costos. ¿Por qué no hacerlo? Es decir, ¿cuál sería la desventaja? Ahí justamente va la curva de aprendizaje, la curva de adopción, que es progresiva, como les decía. No es que, ok, voy a aprender este software, este programa en 2 semanas. No, porque va a depender, uno, de tu capacidad, de tu laptop, de tu máquina, otro, de tu capacidad también de aprendizaje, si estás reacio o no al cambio. Entonces, eso sobre todo vean, como una curva de adopción progresiva. Luego tenemos detección temprana, que habíamos visto ya. Eso sobre todo véanlo como algo positivo, es decir, la capacidad que yo voy a tener de poder detectar errores, detectar incluso, aunque parezca un poco loco, horrores, como le decía,
tuberías 10 centímetros sobre la cama, redes o paredes que están incluso fuera de las limitaciones. Puede suceder porque si el proyecto está desactualizado o los planos del sanitario con eléctrico no coinciden con arquitectónico, al final es un caos. Sobre todo eso. Y también la reducción de retrabajos. Es más fácil corregir errores en la fase de diseño que en la fase de ejecución. ¿Por qué? Porque aún no se ha construido. Imagínense, estoy ya construyendo, digamos, mi colegio, estoy en el primer piso, en el aula 108, y al final veo que justo la tubería ya está construyéndose, ya está el tema del volado, está el tema de las paredes, pero se está viendo por fuera, y el tarajeo, hubo un error en las capas de tarajeo, en la capa de los muros y en las dimensiones de la columna, y está pasando, incluso está un desfase de 3 centímetros por la columna, se va a ver, no lo va a tapar. Y al final es un error. ¿Y qué va a ser más sencillo? Buscar soluciones ahí mismo, es decir, cuando ya el error está en campo, o anticiparme a ese error y cuando aún no he hecho ninguna inversión, cuando aún no he hecho ninguna apuesta, no he puesto ningún ladrillo, ningún cemento, ningún tipo de madera, ahí recién voy a poder hacer el cambio. No. Fase diseño, tengo ese tiempo ganado, puedo coordinar con mis proveedores, coordinar con los demás especialistas, buscar soluciones rápidas, buscar soluciones óptimas. Y además, también ahorro dinero. Entonces, véanlo como eso. Reducción de retrabajos. No tener que hacer un doble trabajo. Diseño, después ejecución, revisión, verificación y nuevamente ejecución, expediente, verificación, ejecución, sino un solo flujo más establecido, más eficiente y todavía más adaptable. Luego tenemos la eficiencia financiera, que en este caso es el valor financiero acumulado y los costos errores adicionales. Como les decía, mientras mayor pase el tiempo, el valor financiero va a ser mayor, es decir, voy a tener un ROI mucho mayor y también los costos y errores van a ser menores. Ahora, ¿por qué al inicio los costos son mayores? Porque esta es una etapa de curva, esta es una etapa de adopción. Al inicio te puede sorprender, quizás te puede costar aplicar esa nueva metodología en tus procesos y por ello, a medida que pasa el tiempo, va a ir reduciéndose igual el valor financiero. Tal vez al inicio o en las primeras fases o en los primeros meses el 2D efectivamente va a ser un poco mejor que el BIM porque aún no lo has aplicado por completo, pues estás adaptando esa metodología. Pero a medida que pasa el tiempo, el primer mes, ok, el segundo ya tengo mejoras. Y después, en el punto de equilibrio, que es en el tercer mes, ya busqué que el costo, justo el 2D con el 3D y aplicado al BIM, ya me da lo mismo. Es decir, me da la misma rentabilidad y los mismos gastos. Ya a partir del cuarto mes estoy teniendo ganancias. Quinto mes, más aún. Es de manera progresiva. Como ven, a mayor tiempo, mayor valor financiero y menores costos y errores. La máxima transferencia, como decía, el CD va a actuar como una trazabilidad de decisiones, un tema de control de calidad, un mejor robusto tecnológico, una tecnología más estable y también una auditoría ciudadana. Si ante cualquier problema, nivel contractual, nivel legal, tengo un CD que me respalda, incluso hay CDs que son robustos, que tienen la capacidad de que incluso seas administrador, seas el que compró incluso el programa o el que tiene el rango más alto, no podrías eliminar cierta información. Hay CDs que cumplen esa función, que cierta información no se puede eliminar. Se puede archivar, se puede de cierta manera tal vez no contabilizar, pero se queda, se mantiene ahí. Eso también es viable porque si en un momento me lleva la Contraloría, me lleva el tema de supervisión, el supervisor de obras, el administrador de obras, el abogado de la entidad o de la empresa privada, yo tengo ahí mi comprobante. Ok, yo entré 2 días antes, pero se hizo una modificación de su empresa o una modificación externa con este usuario. O sea, yo no tengo que ver ahí y me sirve también para defensa. El ciclo de vida, como le decía, que sea la parte de diseño, la parte de construcción y operación y mantenimiento, que realmente sea integrado, sea eficiente y sea estable. Que todas estas fases funcionen de manera colaborativa y que al final la operación y mantenimiento de un proyecto me sirva como archivo para el siguiente. La resistencia cultural, en este caso, que es fin de trabajo en silos, una urgencia y liderazgo directivo. Claro, no solamente dejar de trabajar en CAD, sino también dejar esa resistencia natural, tener esa urgencia y liderazgo, poder realmente adaptarse. Por ejemplo, los roles BIM, modelador, coordinador, gestor BIM, supervisor BIM y líder BIM. Si, ver quizás de acuerdo al rol que cumple a la función que cumple cada uno, qué rol asignarle y dejar atrás esta resistencia. Temas socioambientales, bueno, más sostenibilidad, un tema energético, un tema de eficiencia, reducción de residuos y también una mejor infraestructura pública.
La brecha tecnológica, como ya hemos dicho, es un tema de renovación de hardware, de software, costo de licencias y al final tener una mejor TI. Si yo tengo un mejor equipo, mejores procesos, al final tengo mayor capacidad de, de ventajas y también una mejor capacidad de implementar el software y el BIM. Nuevas competencias, en este caso tenemos coloración digital, coordinación BIM, nuevos roles y perfiles, capacidad técnica especializada y dominio. Básicamente se refiere a nuevas competencias a nivel tanto de software, a nivel de gestión de información y a nivel de colaboración. Todo eso va a sumar para que en su perfil profesional sea un mejor, eh, un profesional más eficiente, un profesional que está adaptado a la tecnología y que puede implementar bien, que sea en proyectos públicos o privados. La curva de aprendizaje, lo que le decía al inicio, puede en este caso no solamente en costos, sino puede caer su productividad respecto al CAC, pero va a haber un punto de equilibrio y al final van a poder estabilizarlo y superar esa eficiencia. Finalmente, el futuro de inversión, estimados estudiantes, va a ser una estructura de clase mundial, una eficiencia del Estado y finalmente competitividad, porque si utilizan BIM como empresa privada es como beneficio porque tienes mejores capacidades, mejores puntajes ante el Estado y como entidad pública te permite supervisar de mejor manera y tener los proyectos en menor tiempo y en menor costo. Finalmente, finalizamos la clase de hoy con la frase de Albert Einstein que decía, no tengo ningún talento especial, solo soy apasionadamente curioso. Lo que quería decir en este caso Einstein es que no se requiere tener un supercerebro, no se requiere tener tal vez algo genético, sino que la curiosidad y la creatividad, conjunto con el esfuerzo y la constancia, es lo que realmente logra la diferencia. Ser curioso, como decía, siempre reaprender, aprender algo nuevo, porque siempre el mundo está actualizándose. Si piensan que, ok, pasan 4 o 5 años, me quedo en lo que ya sabía y no me actualizo, no reviso, al final el mundo me consume. Es lo que decía, más que talento especial, también hay que ser curiosos, buscar el aprendizaje constante y marcar un hito. Al inscribirte en nuestros cursos, tendrás acceso a una plataforma virtual disponible 24/7, con materiales académicos listos para descarga inmediata. Además, obtendrás certificados con código QR. Inscríbete ahora en www.encap.edu.pe y fortalece tu perfil profesional.